Hola, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a un estudio más de la Palabra de Dios, la maravillosa Palabra de Dios. Hoy vamos a estar haciendo un estudio sobre Christmas, como dicen en español, Christmas. Entonces, yo le he puesto aquí al título del estudio Christmas, más Cristo. Ya les voy a explicar. Antes de comenzar el estudio, les pido que entremos en oración y pidamos al Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. Christmas más Cristo. La palabra Christmas se traduce Navidad en español. Esta fiesta ha hecho muy famoso a un gordito llamado Santa Claus. ¿Qué tiene que ver este gordito con Cristo? Absolutamente nada. ¿Y qué tiene que ver tanto comercio con Cristo? ¿Han visto esos malls cómo están repletos de gente? ¿Qué tiene que ver el comercio con Cristo? Absolutamente nada. Pero sí tiene algo que ver con la marca de la bestia, hermano, porque acuérdense, comprar y vender. Nadie va a poder comprar ni vender cuando esté aquí el anticristo, si es que no adora al anticristo primero, ¿ok? Mucho cuidado, el anticristo va a venir primero. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre este tema de Christmas, que es una palabra inglesa derivada de la frase del inglés antiguo Christmas, la cual con el tiempo se convirtió en Christian Mass, que literalmente significa misa cristiana. La frase está compuesta por dos palabras, Christos, que viene del griego Christos, que significa ungido y equivale al hebreo Mesías, y de la palabra latina misa, que significa misa. Según historiadores, Christmas tuvo su origen con una fiesta pagana de Roma antigua llamada Saturnalia, la cual celebraba a Saturno, el dios de la agricultura. Saturnalia se celebraba con una fiesta alegre, con comida, bebida y con regalos. ¿Suena familiar? Claro que sí, así se celebra la Navidad. Los romanos llamaron sábado al sexto día civil, en honor a su dios Saturno. Saturno es el sexto planeta desde el Sol. El número 6 significa el hombre sin Dios y es uno de los números de Satanás, la bestia 666, hermanos. Christmas también está relacionada con la celebración del solsticio de invierno, que cae cada 21 a 22 de diciembre. Esa celebración la hacían en honor al dios Sol. En ese día comienza el invierno y es el día con menos luz y con más tinieblas en el hemisferio norte. Ustedes saben que las tinieblas están relacionadas con Satanás. Exacto. Aquí estamos viendo los orígenes paganos de esta celebración llamada Christmas. ¿Será por eso que Cristo dijo en Mateo 24:20, orad pues que vuestra oída no sea en invierno? Bueno, seguimos. El cristianismo relaciona Christmas con Navidad, que viene de natividad, o sea, el nacimiento de Cristo. Pero un estudio detallado de la Escritura revela que Cristo fue concebido aproximadamente un 25 de diciembre. Él no nació el 25 de diciembre. Él fue concebido aproximadamente el 25 de diciembre y nació aproximadamente un 29 de septiembre, en tiempo de las fiestas de los tabernáculos. Bueno, ese tema merece otro estudio, un estudio bien detallado, obviamente, ¿no? Eso no lo vamos a discutir aquí en este estudio. Pero averigüen eso, hermanos. Estoy seguro que hay hermanos eruditos allá afuera que ya han hecho este estudio. Pero con la gracia de Dios, yo también voy a hacer un estudio detallado sobre este tema. Personalmente, como yo sé que Cristo fue concebido un 25 de diciembre, yo celebro la concepción del Mesías Salvador cada 25 de diciembre. Pero esa es mi preferencia, hermano. ¿Okay? Nada que ver con la Biblia ni nada de esas cosas. El Mesías Salvador es el mayor regalo que Dios nos pudo dar. La salvación y la vida eterna. Ese regalo tuvo un precio muy alto, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, su sacrificio es un regalo gratuito para todo el que crea en Él. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, debe traducirse no sea destruido, ¿ok? Mas tenga vida eterna. Todo el que cree en el Mesías vivirá eternamente. Bueno, les voy a explicar el título.
del estudio. Yo utilizo mi propia traducción de la palabra Christmas. Mi traducción es una mezcla de inglés y español. La palabra Christ, que significa Cristo, y la palabra más, para mí significa más, ¿no? Entonces mi traducción de Christmas literalmente crea la frase más Cristo. De eso vamos a hablar hoy, de tener más Cristo en nuestras vidas para que el Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, nos bendiga abundantemente. Cristo es la palabra viva de Dios, hermanos. Necesitamos más de esa palabra en nuestra vida, porque eso es lo que nos ayuda a discernir entre el bien y el mal, y también nos ayuda a hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad del Padre si no conocemos su palabra? Tenemos que estudiar su palabra para poder hacer su voluntad. Christmas, más Cristo para salvación. Como les dije, el Mesías Salvador fue concebido alrededor del 25 de diciembre. Es posible que tú que me escuchas celebras el 25 de diciembre, celebras Christmas, pero ni siquiera crees en Dios y crees que Dios es solo un invento de la religión. Déjame decirte una cosa, Dios no es una religión, Dios es una realidad. Yo experimento el poder de Dios diariamente. He visto cómo Dios ha hecho muchos milagros, tanto en mi vida como en las de otros. He visto cómo Dios ha liberado a muchas almas de las adicciones y de la perdición. He visto cómo Dios ha cambiado muchas vidas que antes de conocerle no tenían ningún propósito ni rumbo. No creer en Dios, porque no le podemos ver, es como no creer en el aire que tampoco podemos ver, pero es muy esencial para nuestra existencia. Sin aire simplemente moriríamos en cuestión de segundos. Asimismo, sin Dios nadie vivirá eternamente. Su alma morirá eternamente. Juan 11:26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Todo el que cree en el Mesías va a vivir eternamente, no morirá. Pero el que no cree en el Mesías sí morirá eternamente. Entendamos bien lo que el Señor acaba de decir. El alma morirá eternamente. No se está refiriendo al cuerpo de carne que muere y es comido por gusanos después de morir. Nosotros somos mucho más que un cuerpo de carne. Somos alma con dos cuerpos. 1 Corintios 15:44 dice, se siembra un cuerpo natural, se entierra un cuerpo natural, pero resucita un cuerpo espiritual. Esa resurrección es inmediata, hermanos, ¿ok? Pues si hay un cuerpo natural, pongan atención y cuenten, hay también un cuerpo espiritual. ¿Dice que habrá o que hay? Dice que hay, ¿no es cierto? Hay dos cuerpos, tenemos dos cuerpos, hermanos. Cuando el cuerpo de carne muere, resucitamos inmediatamente hacia la presencia de Dios en nuestro cuerpo espiritual. Ahora, lo que es orgánico alimenta ese cuerpo natural, que es de carne y sangre. Durante la fiesta de Christmas, muchos alimentan su cuerpo natural y algunos hasta con exceso de comida y de bebida. Pero el cuerpo espiritual, ¿qué? ¿Qué es lo único que lo puede alimentar? Lo único que puede alimentar al cuerpo espiritual es Cristo, la palabra de Dios, porque el cuerpo espiritual es donde reside nuestro espíritu, nuestro interior, el hombre interior. Juan 8:51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esa es una promesa del Señor. Todo el que guarde la palabra de Dios nunca verá muerte. ¿Saben por qué? Porque habrá creído la palabra de Dios y habrá aceptado al Mesías Salvador para salvación y vida eterna. Todos veremos la muerte física algún día, pero solo los que crean en el Mesías Salvador y guarden su palabra nunca verán la muerte eterna. Ese regalo es gratuito, se recibe gratuitamente. Lo único que tenemos que hacer es creer y guardar la palabra de Dios, porque de nada sirve creer si no guardamos la palabra de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Amigo, amiga que me escuchas, la salvación y la vida eterna es un regalo gratuito. Si tú quieres recibir este regalo ahora mismo, te invito a que ores conmigo. Repite esta oración desde el fondo de tu corazón. Padre Santo que estás en los cielos,
reconozco que soy un pecador, una pecadora, y que necesito del Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Ante ti me arrepiento de todos mis pecados y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios y que tú le resucitaste de entre los muertos para tu gloria y tu honor. Desde este momento mi corazón recibe al Señor Jesucristo como el Rey y Señor de mi vida por toda la eternidad. Recíbeme en tu reino, Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bienvenido, bienvenida al reino de Dios. Jesús sanará tu alma. Es su promesa. Todos necesitamos más Cristo. Christmas, más Cristo para el creyente tibio. Quizás tú que me escuchas, sí has creído en Cristo, pero tu primer amor se ha enfriado y te has convertido en un cristiano tibio o en una cristiana tibia. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti, no queremos que el Señor esté contra nosotros porque no nos va a ir bien. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Para un cristiano, Jesucristo debe ser el primer amor. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti por sorpresa y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Arrepiéntanse. Eso es todo lo que tienen que hacer. El Señor es misericordioso. Han estado tibios, han estado tibias, arrepiéntanse y regresen a la sana doctrina. Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. O sea, eso es algo como con asco, ¿ya? Le da asco saber de que sus hijos son tibios. Ya no sean más tibios, más tibias. La misericordia de Dios es infinita. No existe pecado alguno que Dios no lo pueda perdonar si le pides perdón con un corazón arrepentido, un corazón puro. 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos? Todos. Hermano, hermana, es tiempo de volver a encender ese primer amor. Decídete, regresa a tu primer amor ahora mismo. Pídele perdón a Dios por haberte alejado de la fe. Empieza a estudiar su palabra y a servirle en espíritu y en verdad. Dios te perdonará y te bendecirá grandemente. Christmas, más Cristo para todos. Como les dije, todos necesitamos a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino hacia el Padre y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay más caminos. Yo sé que el mundo está diciendo que hay muchos caminos hacia Dios, pero hermanos, hay un solo camino, Jesucristo. Cristo debe ser nuestro único maestro, que es nuestro único guía espiritual. Mateo 23:10. Ni seas llamados maestros. Algunos por ahí se hacen llamar maestros. No se hagan llamar maestros. ¿Por qué? Porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Todo creyente debe predicar a Cristo como el Hijo de Dios. Hechos 9:20. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Ninguna condenación hay para los que son de Cristo y andan según el Espíritu. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De nada sirve decir creo en Cristo y no andar según el Espíritu. Nos estamos engañando nosotros mismos. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Oigan bien, ahí dice tribulación. La iglesia pasará por la gran tribulación y vencerá a esa bestia. Marcos 13:9-11. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada. Versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El diablo trata de separarnos de Dios, pero si somos hijos de Dios, que hemos recibido al Señor
y somos cristianos entregados, ese diablo no puede separarnos de Dios. Nada ni nadie. El amor de Dios es eterno en Cristo. Él es la vida eterna. Cristo es uno con Dios Padre, como dice Juan 10:30, y es Dios sobre todas las cosas. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. La ley ya no nos puede culpar de pecado. Esto no quiere decir que la ley ha sido abolida, como algunos enseñan. Simplemente significa que Cristo es el fin de la ley. Todo el que ha sido justificado por la gracia ya no practica el pecado. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Todos los creyentes somos un solo cuerpo en Cristo. Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tenemos que servirnos entre nosotros, hermanos. No hay que ser egoísta. No hay que decir, oh no, yo hago lo mío y tú haz lo tuyo. Estamos aquí para servir a nuestros hermanos, nuestras hermanas de la fe. En el juicio final, todos nos presentaremos ante Cristo para ser juzgados. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Está hablando aquí de hermanos, de creyentes. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Vamos a tener que rendir cuentas al Señor si juzgamos a un hermano o menospreciamos a un hermano. No hagamos eso. Una pequeña nota aquí. Los mejores manuscritos dicen el tribunal de Dios en esta cita. Todas las iglesias son de Cristo. Ninguna es del pastor o del predicador. Romanos 16:16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Las iglesias son de Cristo. Todos hemos sido llamados a ser santos en Cristo. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, separados del mundo y de la maldad del mundo, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Con Cristo no debe haber denominaciones. 1 Corintios 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, y yo de fulano, y yo de sutano. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O el pastor o el predicador? Para decir yo pertenezco a esta iglesia del pastor tal y tal. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Claro que no. Fuimos bautizados en el nombre de nuestro Señor. Nosotros tenemos la mente de Cristo porque hemos recibido todas sus enseñanzas. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dios. ¿Quién la instruirá? Dios. La sabiduría de Dios. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos estudiado su palabra. Todo lo ha dicho antes el Señor ya. Y todo el que haya estudiado su palabra tiene la mente, los pensamientos que Cristo puso en esa palabra. Somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 1 Corintios 4:1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Tenemos que predicar el Evangelio de Cristo gratuitamente, sin mendigar dinero. 1 Corintios 9:18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. No hay que mendigar. Si estás enseñando la palabra de Dios, te van a llover estudiantes. No vas a tener que mendigar a nadie y Dios te va a bendecir grandemente. Los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, una nueva creación. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, oigan la condición, hay que estar en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Nosotros somos la novia virgen y pura de Cristo. 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios,
pues os he desposado con un solo esposo, Jesucristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia tiene que mantenerse virgen, pura, hasta el último, hasta que venga el Señor Jesucristo, y no dejarse seducir de ese anticristo que va a venir primero. Pero Pablo temía eso. Versículo 3. Pero temo que como la serpiente, Satanás, en el Edén, con su astucia engañó a Eva, la sedujo. Eso es lo que la palabra engañó significa ahí, seducir completamente. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vamos a serle infiel al Señor si nos dejamos engañar de esa bestia, de Satanás. Él va a venir primero. No te dejes engañar de él. Tampoco debemos dejarnos engañar de sus apóstoles fraudulentos. 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, no fueron enviados por Dios. Un apóstol es un enviado por Dios. Estos no fueron enviados por Dios, son enviados por el diablo. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Son lobos rapaces disfrazados de ovejitas. Ay, hablan tan dulce, tan tierno. Ay, sí, la iglesia será elevada al cielo en un rapto. Todo eso es mentira. Esa doctrina de demonios te va a llevar a la perdición. No debemos seguir un evangelio diferente. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. Muchos cristianos están siguiendo un evangelio diferente ahorita, creyendo que los aviones se van a estrellar porque los pilotos se van a desaparecer, que los carros se van a estrellar porque los choferes se van a desaparecer. Eso es un evangelio diferente, eso no está escrito. Son inventos, no crean esos inventos. Con Cristo estamos juntamente crucificados. ¿Saben qué quiere decir eso, hermanos? Que ya no tenemos que vivir como cristianos carnales, tenemos que ser cristianos espirituales. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que tenemos que hacer, entregarle todo al Señor. Cuerpo, alma, mente, espíritu, corazón, todo. En Cristo todos nosotros somos el Israel de Dios. Gálatas 3:28. Ya no hay judío, israelita, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay que estar poniéndose a discutir que si la mujer puede enseñar, que si el hombre no puede enseñar, que si esto es así, si esto es asado. Hermanos, somos todos uno en Cristo. Dios llama a ministerio al que Él quiera. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Pertenecemos al Israel de Dios, la familia de Dios, y herederos según la promesa. Los que somos de Cristo hemos crucificado nuestra carne y sus pasiones. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, no solamente los que dicen, oh sí, yo creo, pero anda haciendo diabluras y media. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no tenemos que fijarnos en la carne, en lo carnal, en las pasiones de la carne. Tenemos que fijarnos en lo espiritual. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo vamos a servir a Dios hoy? Eso es lo que tenemos que hacer diariamente. Servir al Creador, no a nuestras carnes. Debemos perdonarnos los unos a los otros en Cristo nuestro Salvador. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros. No se anden en peleas, en riñas. Un cristiano no hace eso. Misericordiosos. Ten misericordia. Si alguien cometió un error, perdónalo. ¿Tú crees que eres perfecto? ¿Tú eres perfecta? Claro que no. Perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ustedes creen que si no perdonan a sus hermanos, Dios los va a perdonar a ustedes? No los va a perdonar. ¿Por qué? Porque no tienen compasión, no tienen misericordia, no tienen amor, no están practicando el amor. Te están dejando llevar por las obras de la carne, el rencor, la envidia, el pleito. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. No tiene que ser idolatría a un Dios ajeno. Tú puedes tener idolatría a tu auto, a un deporte, a un amigo. Todo lo que toma el lugar de Dios es idolatría. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Cuántos pastores en el internet se andan insultando entre ellos, llamándose animales entre ellos? Eso no es de Dios. Esas son obras de la carne. ¿Ustedes creen que van a entrar al reino así? Están muy equivocados. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pongan atención. Aquellos que andan en peleas, en pleitos, en divisiones, no van a entrar en el reino de Dios así. Tienen que practicar el fruto del Espíritu. 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Nadie te va a culpar por ser bueno, por ser santo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquellos pastores, entre comillas, que se andan peleando, diciendo que la congregación de ellos es mejor que la del otro, que ellos tienen más concurrientes en esa congregación que el otro. Las ovejas son del Señor, no son de ustedes. Seguimos. Ningún creyente debe confundir al anticristo, que vendrá primero, con Cristo, que vendrá después de la gran tribulación. Marcos 13:21. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, dice el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no va a venir primero. Según de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué se está hablando ahí? De la venida del Señor, no de un rapto secreto. Y nuestra reunión con Él, ¿cuándo nos reuniremos con el Señor? A su venida. Os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No es que nadie te confunda, ni os conturbéis. No te estés preocupando ni con miedo de que quieres escapar algo. Confía en Dios. Ni por espíritu, no dejes que el espíritu del anticristo te engañe. Ni por palabra, no dejes que nadie tuerza la palabra de Dios. Ni por carta como si fuera nuestra. No escuche esos falsos predicadores que están predicando esa maldad. En el sentido de que el día del Señor, es el día cuando el Señor regresa a la tierra, a reunirnos con Él, está cerca. Ese día no es inminente como están diciendo muchos. Tiene que suceder algo primero. Sigamos leyendo. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque no vendrá, ¿qué no vendrá? El día del Señor, que es la venida del Señor y nuestra reunión con Él. No vendrá sin que antes, ¿saben lo que es antes? Sin que antes venga la apostasía, que es el abandono masivo de la fe, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese? El anticristo. ¿Y quién es el anticristo? Sigamos leyendo. El que se opone, presente, y se levanta, presente. Ya estaba presente en el tiempo de Pablo. Pablo está diciendo aquí, el anticristo es el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Pablo no está hablando de un futuro hombre que va a ser poseído por Satanás, como enseñan las tradiciones. Pongan atención a lo que dice la Escritura. Dice, es el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que, ¿qué hace? Se sienta en el templo de Dios, en la iglesia, como Dios. Se hace pasar por Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya hace eso el diablo. En espíritu, su espíritu anticristo está en los púlpitos, predicando mentira con esos apóstoles fraudulentos. No se dejen engañar. Cristo dice, mirad, si alguien te dice aquí está Cristo, no lo creas. Él no va a venir primero. No va a haber un rapto secreto al cielo antes de la gran tribulación, hermano. No se dejen engañar. Bueno, vamos a concluir este estudio. Christmas, más Cristo. Esa es mi traducción.
Ya no digas estoy muy ocupado, estoy muy ocupada. Ya no desperdicies tu tiempo viendo fútbol, novelas, escuchando música, navegando las redes sociales, haciendo pereza. Estas cosas nos alejan de Dios. Todas estas cosas pasarán, mas el reino eterno de Dios no pasará jamás. Desde este momento en adelante, pon más crismas en tu vida, más Cristo. Y haz al Señor Jesucristo el Rey y Señor de tu vida en todo. Pon a Dios primero en todo y recibe sus infinitas y abundantes bendiciones. Apocalipsis 22, 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Cristo viene, hermanos. Prepárense. Pero antes que Él venga, va a venir ese diablo a decir que Él es Cristo. No se dejen engañar, ¿ok? Bueno, hermanos, hermanas, amigos y amigas, gracias por haberme acompañado en un estudio más de la Palabra de Dios. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes. Vamos a tomarnos un descanso hasta el 15 de enero, porque voy a preparar miles de estudios. Bueno, yo quisiera preparar miles de estudios, pero voy a preparar muchos estudios, con la gracia de Dios, para el 2024. Pero hermanos y hermanas, mientras tanto, ahí quedan ya 60 estudios en el canal. Ahí tienen bastante material que pueden estudiar, ¿ok? Estudien la palabra de Dios y sean bendecidos todos. No olviden de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo estudio nuevo. Que Dios los bendiga grandemente. ¡Hasta pronto!